Oye, vieja entrometida, ¿quién te dio permiso para tocar eso? Ese día, no solo escuché un insulto, sentí como algo dentro de mí se rompía. El sonido no vino de su voz, vino del silencio que cayó después, pesado, cortante, insoportable. Yo me quedé ahí, con la cuchara en la mano y el corazón expuesto frente a todos. Mi hijo, mis nietos, mi familia, todos mirando. Y en ese instante entendí algo. No me estaban faltando al respeto solo a mí, estaban rompiendo algo mucho más profundo. Mi nombre es Alejandra León, tengo 53 años, y esa tarde no perdí la calma, perdí mi lugar, porque ese molcajete que tenía en las manos no era una simple piedra, era historia, era legado, era todo lo que había construido en silencio durante años. Pero para ella, yo solo era un estorbo. Y lo peor no fue lo que dijo, fue lo que pasó después. Porque cuando mi hijo levantó la mirada, ya no era el mismo hombre. Y lo que ocurrió en los siguientes segundos destruyó a mi familia, para siempre. Pero déjame decirte algo, eso no empezó ese día. Eso empezó mucho antes, cuando aún creíamos que éramos una familia feliz. Y terminó de una forma que nadie vio venir. Oye, vieja entrometida, ¿quién te dio permiso para tocar eso? Esas palabras no fueron solo un insulto, fueron una herida. Rebotaron en las paredes del comedor y por un segundo el mundo se detuvo. Yo me quedé ahí, con la cuchara en la mano y el sabor del guacamole mezclándose con algo mucho más amargo. La humillación. Delante de todos, delante de mi hijo, de mis nietos, de mi familia. Mi nombre es Alejandra León, tengo 53 años y esa tarde perdí mucho más que el respeto. Yo solo quería probar el guacamole, una receta que aprendí hace 30 años, de manos de mi suegra, en el mismo molcajete de piedra que pasó de generación en generación. Ese molcajete no es solo cocina, es historia, es familia, es memoria. Pero para Sandra, solo era algo más en la cocina. Cuando ella entró, me vio y dijo esas palabras. Pero esta vez, algo cambió. Mi hijo levantó la mirada. ¿Qué dijiste? Su voz ya no era la de un hijo tranquilo, era firme, peligrosa. Sandra intentó reírse. Amor, es que tu mamá siempre se mete en todo. Pero ya era tarde. Repítelo. El silencio se volvió pesado, y entonces todo explotó. Rodrigo tomó el bowl y lo estrelló contra el suelo. El sonido fue brutal. Jamás vuelvas a faltarle el respeto a mi madre. En segundos, todo se volvió caos. Platos rompiéndose, sillas cayendo, gritos, llanto. Los invitados salieron corriendo. Mis nietos lloraban. Mi esposo intentaba detenerlo. Y yo solo estaba ahí, en medio del desastre, abrazando el molcajete, intacto, como si supiera que debía sobrevivir, incluso cuando la familia no lo hacía. Pero esto no empezó ahí. Esto empezó mucho antes, cuando la casa aún olía a café por las mañanas, cuando mi hijo corría por el patio, cuando la vida era simple, cuando él me miraba y decía, «Mamá, ¿por qué haces la salsa así?» Y yo le respondía, «Porque así se cocina con el alma». Cuando Sandra llegó, todo parecía perfecto, pero algunas sonrisas no llegan a los ojos, y con el tiempo, las palabras empezaron a cambiar. Pequeñas críticas, comentarios disfrazados de educación, hasta que un día se convirtieron en desprecio. Después de aquella tarde, vino el silencio. Días sin llamadas, semanas sin visitas, meses sin familia, hasta que un día Sandra regresó, sola, con una disculpa y algo en la mano, el molcajete. Rodrigo dice que es mejor que lo tenga usted. En ese momento entendí todo. No había perdido solo el respeto, había perdido a mi hijo. Así que hice algo que nunca había hecho. Me hice pequeña. Dejé de opinar, dejé de ayudar, dejé de ser yo. Me convertí en una invitada en mi propia familia. Pero aún así, no fue suficiente, porque el problema nunca fui yo. El problema era lo que yo representaba.
Hasta que un día, mi hijo volvió, solo, cansado, roto. Mamá, ya no puedo más. Y en ese momento entendí algo que me cambió para siempre. A veces, amar no es aferrarse, es soltar. Hoy, la casa está en silencio. El molcajete sigue aquí, en la cocina, como testigo de todo, de lo que fue y de lo que ya no será. Y si algo aprendí de todo esto, es que nunca estás solo en este dolor. No, estoy bien, pero no estaba bien. Lo conocía demasiado. Era mi hijo, y una madre siempre sabe. ¿Puedo pasar? Rodrigo dudó. Miró hacia atrás como si algo o alguien pudiera aparecer en cualquier momento. Luego, asintió. La casa no era la misma. Ropa tirada en el sofá, platos sucios acumulados, silencio pesado. Eso no era normal. Sandra siempre controlaba todo. ¿Dónde está Sandra? Salió, con su hermana. Los niños están en la escuela. Nos sentamos. Le preparé café, pero el silencio habló más que nosotros. Pasaron minutos eternos, hasta que finalmente dijo, «Mamá, Sandra quiere que nos mudemos». Sentí como algo dentro de mí se hundía. ¿Mudarse a dónde? A Monterrey. Más de 1000 kilómetros. Más que distancia era separación. ¿Y tú qué quieres, hijo? Bajó la mirada. No lo sé. Mi vida está aquí. Ustedes están aquí. Pero ella dice que si no voy, no estoy eligiendo nuestro matrimonio. Ahí entendí todo. No era una decisión, era un ultimátum. Quise decirle que no se fuera, que no dejara todo, que no me dejara, pero no lo hice, porque a veces, amar también es callar. Haz lo que te haga feliz, hijo. Mentí, porque sabía que su felicidad lo estaba rompiendo. Esa noche no dormí. Pensé en Monterrey, en los niños creciendo lejos, en una casa vacía, en domingos sin risas, en perderlo, lentamente. Al día siguiente, Lupita vino, y con ella llegó la duda. Esa Sandra nunca me dio buena espina. No digas eso. Pero ella bajó la voz. Mi sobrina trabaja con ella, y dice que está demasiado cerca de su jefe. Sentí un frío en el pecho. Demasiado cerca. Intenté ignorarlo, pero hay verdades que una vez que entran, ya no salen. Una semana después, Rodrigo dejó a los niños conmigo. Vamos a tardar. ¿Pueden quedarse? Claro que sí, hijo. Los niños jugaban, hasta que Sofía se acercó. Abuela, ¿puedo decirte un secreto? Sonreí, pero no estaba lista para lo que venía. Mamá tiene un amigo. Se llama Roberto. El mundo se detuvo. ¿Roberto? Sí, viene mucho. Papá se enoja cuando está. Y en ese momento todo encajó. Las peleas, la distancia, la mudanza. No era Monterrey, era escape. Esa noche miré a mi hijo en los ojos. Hijo, ¿estás bien? Sí, mamá. Pero no lo estaba. Y los dos lo sabíamos. 2 días después, el teléfono sonó. Número desconocido. ¿Señora Alejandra? Sí. Soy Daniela. Trabajo con Sandra. Mi corazón empezó a latir más rápido. Necesito decirle algo porque si fuera mi hija, me gustaría que alguien me lo dijera. Respiré hondo. Dime. Y entonces la verdad salió. Sin filtro, sin cuidado. Sandra tiene una relación con nuestro jefe, un hombre llamado Roberto Medina. El mundo se cayó. Literalmente. Tuve que sentarme. ¿Estás segura? Todos lo saben, pero nadie habla porque él tiene poder. Cada palabra era una herida nueva. Dice que se va a divorciar, que Rodrigo no es suficiente, que usted lo manipula. Ahí lo entendí todo. No era distancia, no era trabajo, no era matrimonio, era traición. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, sosteniendo el vacío, sosteniendo la verdad, sosteniendo a un hijo que se estaba rompiendo sin saber por qué. Esa noche saqué el molcajete, lo abracé, como si fuera lo único real que quedaba, y por primera vez no sentí miedo, sentí claridad, porque hay momentos en la vida en los que todo duele tanto que finalmente ves la verdad. Porque ayer escuché a Sandra hablando por teléfono.
Estaba organizando la mudanza a Monterrey, pero no por trabajo. No, era porque Roberto acababa de ser transferido allá. Sandra planeaba llevarse a Rodrigo y a los niños para estar cerca de él. Su esposo no tenía ni idea. Me quedé sin aire. Sentí como el mundo se detenía por un segundo y luego se rompía en 1000 pedazos. ¿Nadie le ha dicho nada a Rodrigo?, pregunté con la voz temblando. No lo sé, respondió, pero yo no podía quedarme callada. Hizo una pausa y luego continuó. He escuchado cómo Sandra habla de usted en la oficina. Dice cosas horribles, que es una suegra tóxica, controladora, que arruinó su matrimonio. Cada palabra era como una cuchilla. Y pensé, añadió, si fuera mi hija, me gustaría saber la verdad. Cerré los ojos, respiré hondo. Gracias, Daniela, gracias por llamar. Colgué. Me quedé sentada en la sala, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, mientras todo empezaba a encajar. Ahora todo tenía sentido. Las acusaciones, el distanciamiento, la insistencia en mudarse. Sandra no estaba huyendo de mí. Estaba construyendo una mentira tan grande que necesitaba alejar a Rodrigo de cualquiera que pudiera descubrirla. Cuando Fernando llegó del trabajo, me encontró llorando. ¿Qué pasó? Le conté todo, cada palabra, cada detalle. Fernando apretó los puños. Tenemos que decirle a Rodrigo. ¿Y si no nos cree?, susurré. ¿Y si piensa que estoy inventando todo para separarlos? Fernando me miró con firmeza. Ale, es nuestro hijo. Tiene derecho a saber la verdad. Esa noche no dormí. Ensayé 1000 formas de decirlo, 1000 maneras de romperle el corazón sin destruirlo por completo. Al mañana siguiente lo llamé. Hijo, necesito hablar contigo, a solas. Mamá, estoy ocupado. Tenemos mucho que organizar para la mudanza. Por favor, hijo, es importante. Hubo un silencio largo, pesado. Está bien, voy en 1 hora. Preparé café, saqué el molcajete del armario y lo puse sobre la mesa. No sé por qué. Tal vez necesitaba algo que nos recordara quiénes éramos antes de todo esto. Cuando Rodrigo llegó, lo supe de Escándalo, que ibas a destruir nuestro matrimonio, que ibas a alejarme de mis hijos. Negué con la cabeza. Yo jamás haría eso. Ahora lo sé, dijo, pero en ese momento estaba confundido. Se cubrió el rostro con las manos. Sandra lloraba. Me decía que Roberto era solo un amigo, que yo estaba paranoico, que el problema era yo, por ser dependiente de ti. Su cuerpo temblaba. Me siento tan estúpido, mamá, tan idiota. Me arrodillé frente a él, tomé sus manos. No eres estúpido. Confiaste en alguien que amabas. Eso no te hace débil, te hace humano. Respiró hondo, con dificultad. Pero seguí con ella, aún sabiendo la verdad. Pensé que si me esforzaba más, si me alejaba de ustedes como ella quería, todo mejoraría. Cerró los ojos. Pensé que podía salvar el matrimonio. Silencio. ¿Y Monterrey?, pregunté. Rodrigo soltó una risa amarga. Roberto fue transferido allá hace 2 semanas. Sandra dice que es coincidencia, pero yo sé la verdad. Levantó la mirada. Quiere llevarme lejos, para que nadie vea lo que está pasando. Su voz se quebró. ¿Y los niños, mamá? ¡Los niños! Sofía llora todas las noches. Emiliano me pregunta por qué peleamos y no sé qué decirles. Fernando entró en la cocina. Había estado escuchando. Puso una mano firme sobre el hombro de Rodrigo. Hijo, eres un buen hombre, un buen padre. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Y entonces Rodrigo se rompió. Lloró como no lo hacía desde niño, y ahí estábamos los 3, abrazados, en silencio, alrededor del molcajete, testigo de generaciones, de amor, de dolor y de verdades que ya no podían esconderse. Emiliano corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuela, ¿podemos quedarnos hoy contigo?» Sonreí acariciándole el cabello. «Claro que sí, mi cielo, todo el tiempo que necesiten». Rodrigo entró detrás de él con 2 maletas más, ropa de los niños, juguetes, cuadernos,
fragmentos de una vida que se estaba desmoronando. Fernando lo ayudó a subir las cosas mientras yo me quedaba en la cocina con los niños, preparándoles el desayuno: huevos revueltos, frijoles, tortillas recién hechas. El olor a comida casera llenó la casa, como si intentara tapar el dolor. Sofía apenas tocaba su plato. «¿Abuela? ¿Mamá va a volver?» Sentí como el corazón se me encogía. «No lo sé, mi amor». Bajé la mirada, me arrodillé frente a ella y tomé sus pequeñas manos. «Pero escúchame bien, esto no es culpa tuya, ni de tu hermano. Tus papás los aman muchísimo». Emiliano, que había estado en silencio, dejó el tenedor. «Abuela, escuché a papá gritar anoche. Dijo que mamá lo engañó. ¿Qué significa eso?» Levanté la mirada. Rodrigo acababa de entrar a la cocina. Nuestros ojos se encontraron. Él asintió. Era su momento. «Hijos», dijo con voz suave, «vengan conmigo a la sala». Se fueron los tres. Yo me quedé en la cocina con Fernando, lavando los platos, con las manos temblorosas. Desde la sala la voz de Rodrigo llegaba clara, tranquila, pero rota. «Mamá y yo vamos a separarnos por un tiempo. Ella tomó decisiones que me lastimaron mucho y necesito pensar qué es lo mejor para todos». «¿Ya no la amas?», preguntó Sofía. Hubo un silencio. «El amor es complicado, mi princesa. A veces amas a alguien, pero eso no significa que puedas seguir a su lado». «¿Vamos a vivir aquí con la abuela?», preguntó Emiliano. «Por un tiempo sí, mientras papá arregla algunas cosas». No hubo respuesta, solo pequeños sollozos. Fernando me abrazó por la espalda. «Va a ser difícil, pero estaremos juntos». Media hora después, Rodrigo salió de la sala. Tenía los ojos rojos. Se quedaron dormidos en el sofá. No durmieron bien anoche. «Déjalos descansar», le dije. «Nosotros los cuidamos. Tú haz lo que tengas que hacer». Asintió. Pero antes de irse, se detuvo frente al armario. Miró el lugar donde guardaba el molcajete. «¿Puedo?». «Claro, hijo». Lo sacó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Cuando era niño, pensaba que esto era solo una piedra, algo para moler comida. Hizo una pausa. «Pero ahora entiendo que es mucho más». «¿Qué es?», pregunté. «Es prueba. Prueba de que lo que vale la pena dura, de que la familia verdadera no se rompe tan fácil, de que siempre hay algo firme a lo que regresar». Lo devolvió a su lugar. Me abrazó y se fue. Esa tarde, mientras los niños dormían y Fernando leía el periódico, preparé caldo de pollo, comida que reconforta, comida que cura. Usé el molcajete para moler el ajo y el comino. Cada movimiento era una meditación, cada vuelta una oración silenciosa por mi hijo, por mis nietos, por esta familia rota pero no destruida. Estaba a punto de servir cuando sonó el timbre. Era Sandra. Lentes oscuros, cabello recogido, ropa impecable, como si nada hubiera pasado. «Señora Alejandra, vine por mis hijos. Están descansando». «No me importa, son mis hijos y me los llevo». Fernando apareció detrás de mí. «Sandra, están dormidos. Rodrigo dijo que se quedan aquí por ahora». Ella se tensó. «¿Rodrigo dijo?» «Rodrigo no decide solo. Yo soy su madre». La miré directo a los ojos. «Y anoche, tú decidiste irte». Sandra se quitó los lentes. Sus ojos ardían de rabia. «Usted, todo esto es su culpa. Usted le metió ideas en la cabeza». Negué lentamente. «No tuve que convencerlo de nada, Sandra. Tus acciones hablaron solas». «¿Mis acciones? ¿Y las suyas? Usted nunca me aceptó». Su voz subía, cargada de resentimiento. «Siempre ahí, comparándome, juzgándome, diciéndole cómo hacer todo. Yo nunca...». «Sí lo hizo, con cada consejo, con cada así se hace mejor». Se le quebró la voz. «Me quitó a mi esposo, mucho antes de que yo conociera a Roberto». El nombre cayó como un golpe seco. «Entonces lo admites»,
dije, firme. Sandra soltó una risa amarga. ¿Admitir qué? ¿Que encontré a alguien que me ve como mujer y no como sirvienta? ¿Que me escucha? ¿Que me hace sentir importante? Roberto es un hombre casado, con 3 hijos, y se va a divorciar por mí. Fernando negó con la cabeza. Los hombres como él no dejan a sus esposas. Usted no sabe nada, escupió ella. No sabe lo que es sentirse invisible en tu propio matrimonio. Bajó la voz, casi rota. Rodrigo solo vivía para ustedes. Mamá esto, papá aquello. Yo dejé de existir. Sentí el golpe de sus palabras. Había verdad ahí, una verdad incómoda, pero no iba a permitir que la justificara. Entonces debiste hablar con él, respondí, no traicionarlo. Él me traicionó primero, cada vez que me comparó con usted, cada vez que me hizo sentir que no era suficiente. Respiré hondo. Rodrigo te amó, te dio una familia, un hogar, respeto. Lo único que pidió fue honestidad. No se la di, dijo temblando, porque sabía que usted estaría esperando para decir, te lo dije, para recuperarlo. Yo nunca quise quitártelo, solo quería que fuera feliz. Mentira, gritó. Usted quería que fuera suyo para siempre. Negué con el corazón en la mano. No estoy feliz, Sandra. Estoy destrozada. Mi hijo está sufriendo. Mis nietos están confundidos. Una familia se está rompiendo. Hizo silencio. Sus manos se cerraron en puños, y entonces se quebró. Comenzó a llorar. No era manipulación, era real. Yo no quería que esto pasara. Solo quería ser feliz. ¿Es tan malo eso? Mi voz se suavizó. No, Sandra, no es malo querer ser feliz, pero el camino que elegiste lastimó a todos. Asintió, desesperada. Lo sé, pero no sé cómo arreglarlo. Roberto me prometió que Monterrey sería nuestro comienzo. Se detuvo. Y ahora todo está destruido. ¿Roberto sabe lo que pasó? Negó. No, tengo miedo de que cambie de opinión. La miré con una calma que ya no venía del dolor, sino de la verdad. Sandra, un hombre que realmente te quiere no necesita que destruyas tu vida para estar contigo. Usted no entiende. Tienes razón, respondí con calma. No entiendo, pero sí sé algo. Tus hijos te necesitan, y si realmente los amas, harás lo correcto por ellos. ¿Y qué es lo correcto?, preguntó con la voz quebrada. Eso solo tú lo sabes. Sandra se limpió las lágrimas, se colocó nuevamente los lentes y recuperó esa frialdad que tanto daño había causado. Voy a venir mañana a ver a mis hijos, y voy a pelear por ellos. Rodrigo no me los va a quitar. Nadie te los está quitando, Sandra, le dije firme, pero si sigues por este camino, los vas a perder tú sola. Se dio la vuelta y se fue. Fernando cerró la puerta lentamente. Esto no va a terminar bien, murmuró. Lo sé. Regresé a la cocina. El caldo aún hervía suavemente en la estufa. Tomé el molcajete, lo lavé con cuidado, lo sequé y pensé en todo lo que esa piedra había visto: conflictos, traiciones, reconciliaciones, verdades que duelen, pero liberan. Una hora después, Sofía bajó las escaleras frotándose los ojos. Abuela, soñé con mamá. ¿Qué soñaste, mi amor? Que estaba llorando y yo no podía ayudarla. La abracé con ternura. A veces los adultos lloran, cielo, pero no es tu trabajo arreglar sus problemas. Tu mamá estará bien, y tú también, porque te amamos mucho. Esa noche, Rodrigo regresó con papeles en la mano. Hablé con un abogado, dijo con firmeza. Tengo buenas posibilidades de quedarme con los niños. Sandra tiene inestabilidad, y si logro demostrar lo de Roberto... Hijo, ¿estás seguro de esto? Sí, mamá. Por primera vez en meses, estoy seguro. Sandra vino hoy, le dije. Su rostro se tensó. ¿Qué quería? Ver a los niños. Le pedí que volviera mañana.
¿Cómo estaba? Rota, pero también furiosa. Va a pelear Rodrigo. Que pelee, respondió con determinación. Yo también voy a pelear, pero no por orgullo, por mis hijos. Nos quedamos en la cocina los tres. Fernando sirvió café. Yo calenté el caldo. Rodrigo comía en silencio, con la mirada fija en el molcajete. ¿Sabes qué es lo más triste? De todo esto, mamá. ¿Qué hijo? Que yo realmente la amé, con todo lo que tenía, y no fue suficiente. No es que no fuera suficiente, le respondí con suavidad. Ella eligió otro camino, y eso no es tu culpa. Pero duele, sí, y va a doler, pero el dolor también sana. Rodrigo tomó el molcajete entre sus manos. ¿Puedo llevármelo un tiempo? Necesito algo que me recuerde que las cosas buenas existen. Claro, hijo, también es tuyo. Esa noche se lo llevó, y yo entendí que aquello no era solo una separación, era una transformación. Mi hijo estaba dejando atrás al hombre que otros querían que fuera y estaba comenzando a convertirse en quien realmente era. 2 días después, Sandra volvió. Esta vez, Rodrigo estaba presente. Hablaron en el patio. No escuchamos nada, pero cuando ella se fue, Rodrigo entró con los ojos secos, decidido. Se va a Monterrey en 2 semanas, dijo. Dice que el trabajo es real, que necesita empezar de nuevo. Los niños se quedan conmigo. ¿Y Roberto? Dice que terminó con él, pero no le creo. Creo que él la dejó. ¿Y los niños? Confundidos, tristes, pero fuertes. Más fuertes de lo que imaginé. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Abogados, papeles, decisiones, y yo en medio de todo, siendo lo único que sabía ser. Una madre, una abuela, un refugio. El día que Sandra se fue, no hubo drama, solo una mujer subiendo a un coche con 2 maletas. Los niños lloraron. Ella prometió llamar todos los días, pero esa promesa nunca se cumplió. Cuando el coche desapareció en la esquina, Rodrigo soltó el aire que llevaba semanas conteniendo. Ya está. Sí, hijo, ya está. Esa noche devolvió el molcajete a la cocina. Gracias por prestármelo, mamá, pero aquí es donde pertenece. ¿Te ayudó? Más de lo que imaginas. Lo guardamos juntos, y en ese momento entendí algo. Habíamos perdido mucho, la ilusión, la confianza, la familia perfecta, pero habíamos ganado algo más importante, la verdad y la dignidad de enfrentarla. Pasaron 6 meses. La vida no volvió a ser perfecta, pero aprendió a sostenerse de nuevo, como una vasija rota que, aunque marcada, sigue siendo útil. Rodrigo se mudó cerca. Los niños iban y venían. Una nueva rutina, imperfecta, pero llena de amor. Emiliano empezó terapia. Sofía se volvió más silenciosa. Dibujaba familias, pero siempre dejaba a alguien fuera. Sandra llamaba, cada 3 semanas, y cada vez Sofía hacía la misma pregunta. Abuela, ¿por qué se fue? La miraba a los ojos y respondía siempre lo mismo. Porque a veces, mi amor, los adultos toman decisiones que ni ellos mismos entienden. Rodrigo no mencionaba a Sandra. Era como si hubiera cerrado una puerta en su corazón. Trabajaba, cuidaba a los niños, venía a cenar. Sonreía más, sí, pero era una sonrisa distinta, más cansada, más sabia. Una tarde de sábado, mientras preparaba tamales con Sofía, me hizo una pregunta que me rompió el alma. Abuela, ¿tú crees que mamá nos quiere? Dejé de envolver el tamal. La miré. Esos ojitos buscaban una verdad que no sabía cómo darle. Claro que te quiere, mi cielo. Pero se fue. Sí, se fue. Pero eso no significa que no los ame. A veces las personas aman, pero están tan confundidas que no saben cómo demostrarlo. ¿Y papá? ¿Papá está confundido? No, mi amor. Tu papá está exactamente donde debe estar, con ustedes. Sofía asintió, volvió a su tamal, pero vi como una lágrima caía sobre el maíz. Esa noche, cuando todos dormían, me senté sola en la cocina, con el molcajete frente a mí. Observé sus grietas, sus marcas, y entendí algo que había estado evitando. Yo no era completamente inocente, no engañé a nadie, no mentí, pero sí fui demasiado presente, demasiado opinante, demasiado madre. Sandra tenía razón en algo.
Nunca le di el espacio para ser la esposa que quería ser. Siempre estaba ahí, con mis recetas, mis consejos, mi manera de hacer las cosas. Pensaba que ayudaba, pero tal vez solo estorbaba. Y Rodrigo, mi pobre Rodrigo, lo crié para ser un buen hombre, pero quizá también lo hice demasiado dependiente, demasiado unido a mí. Lloré esa noche, lloré por Sandra, porque a pesar de todo entendí que también era víctima de sus inseguridades, de sus errores, de no saber pedir ayuda a tiempo. Lloré por Rodrigo, por su dolor silencioso, lloré por los niños, por la inocencia que perdieron, y lloré por mí, por la suegra que intenté ser y que nunca fue suficiente. Cuando terminé, limpié el molcajete, lo sequé y tomé una decisión. Al día siguiente busqué el número de Sandra. Me había bloqueado, pero encontré el de su oficina en Monterrey. Corporativo Medina. ¿En qué puedo ayudarle? Busco a Sandra Ramírez. ¿De parte de quién? De Alejandra León, su ex-suegra. Hubo una pausa. Un momento, por favor. Esperé 3 minutos. 3 minutos en los que estuve a punto de colgar 50 veces. Señora Alejandra. La voz de Sandra sonaba sorprendida. Hola, Sandra. ¿Pasó algo? ¿Los niños están bien? Sí, están bien. Solo necesitaba hablar contigo. Silencio. Está bien. Respiré hondo. Quería decirte que lo siento por no haberte dado tu espacio, por haber sido entrometida, por hacerte sentir menos. Nunca fue mi intención, pero entiendo que así fue. Silencio. ¿Por qué me dice esto? Porque es verdad, y porque tus hijos merecen una madre presente, y tú mereces saber que, a pesar de todo, no te odio. Escuché un sollozo del otro lado. Yo la odié durante años, confesó. Pensé que usted me había quitado a mi esposo, que nunca iba a ser suficiente. Lo sé, y lo siento, pero yo hice cosas horribles. Destruí mi familia. Sí, lo hiciste, pero también puedes empezar a repararlo. Los hijos necesitan a su madre. Colgué, y cuando levanté la vista, Rodrigo estaba parado. Había escuchado todo. Sus ojos estaban llenos, pero por primera vez en meses no era dolor, era comprensión. Me abrazó. Un abrazo que decía más de 1000 palabras. Gracias, mamá, por también pensar en ella. Ese momento, solo nuestro en la cocina, me devolvió la esperanza de que a veces, aunque las vasijas se rompan, siempre queda espacio para repararlas con un poco de verdad y con la estirpe fuerte del amor. Hiciste. Y tendrás que vivir con eso. Pero tus hijos aún te necesitan. No como esposa de Rodrigo, sino como madre. No sé si puedo. No sé si quieran verme. Te aman, Sandra. Están heridos, pero te aman. Si quieres estar en sus vidas, tienes que ser constante. Siempre. ¿Rodrigo sabe que me llamó? No. Y no tiene que saberlo. Esto es entre tú y yo. ¿Por qué hace esto? Después de todo, porque también soy madre. Y sé lo que duele estar lejos de tus hijos. Sandra lloró. Un llanto profundo. Real. Gracias. No lo merezco. No lo hago por ti. Lo hago por ellos. Porque el odio no construye nada. Colgamos. Me quedé sentada, sintiendo algo extraño. No era paz, pero sí claridad. Fernando entró. ¿Con quién hablabas? Con Sandra. ¿Por qué? Porque alguien tenía que tender el primer puente y Rodrigo no puede. Fernando me abrazó. Eres una buena mujer. No lo sé. Solo sé que quiero que este dolor termine. 2 semanas después, Sandra llamó a los niños, y esta vez habló 30 minutos. Les preguntó por la escuela, por sus amigos. Los niños sonrieron. Cuando colgó, Sofía me abrazó. Abuela, mamá va a venir en Navidad. Eso es maravilloso. ¿Tú estarás? Si tú quieres, sí. Quiero que estemos todos, aunque sea diferente. La abracé. Y entendí algo. Los niños nos estaban enseñando lo que los adultos olvidamos, que el amor no es perfecto, pero el perdón puede crear algo nuevo. Esa tarde Rodrigo vino. Mamá, los niños me dijeron que Sandra vendrá en Navidad. Sí, hijo. ¿Cómo te sientes? No lo sé, pero ellos la necesitan. No quiero ser el padre que les impida verla. Eres un buen hombre. Lo aprendí de ti y de papá. Nos quedamos en silencio. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Dijo. ¿Qué, hijo? Que el amor no se aprieta.
se sostiene, como un pájaro. Si lo aprietas, lo ahogas. Si lo sueltas, se va. Pero si lo sostienes bien, se queda porque quiere. Eso es sabiduría. No. Es cansancio de pelear. Lo abracé. Esa noche preparé salsa con el molcajete. Fernando probó. Sabe diferente. ¿Mejor o peor? Más honesta. Sonreí. Ya no cocinaba para impresionar. Cocinaba con verdad. Los meses siguientes fueron de sanación. Rodrigo volvió a salir. Sofía sonreía más. Emiliano jugaba fútbol. Y yo aprendí a amar sin invadir. Un día recibí una llamada. Señora Alejandra León, sí, habla la licenciada Méndez. Represento a Sandra Ramírez. Mi corazón se detuvo. ¿Pasó algo? No. Ella quiere entregarle algo. Fui a la oficina. Me dio una carta. Sandra escribía. Había perdido todo. Roberto la había dejado. Estaba sola. Había entendido que no era castigo. Era consecuencia. Decía que estaba en terapia. Que quería ser mejor madre. No pedía perdón. Solo pedía tiempo. Guardé la carta y entendí algo profundo. La vida ya había hecho justicia. No necesitaba venganza. Solo necesitaba soltar. Esa noche cenamos juntos. Reímos. Éramos una familia. Rota, sí, pero real. Llegó diciembre. Sandra vio a los niños por 2 horas. Cuando volvieron, Rodrigo me contó. Se ve diferente. Vacía. ¿Y los niños? Solo querían tiempo con ella. ¿Y tú? Hablamos. Roberto la dejó. Solo fue un juego para él. Rodrigo bajó la mirada. Pensó que era amor, pero solo era una ilusión. Guardé silencio. Parte de mí sintió algo parecido a la compasión. Otra parte entendió que la justicia, aunque fría, había llegado. ¿Cómo está? Pregunté. Destruida, respondió Rodrigo. Dice que el trabajo que tanto quería es un infierno, que su jefe la trata mal, que la oficina está llena de chismes sobre ella y Roberto, que no tiene amigos allá, que se siente sola. Suspiré. Lo sienta por ella. Rodrigo me miró sorprendido. ¿En serio? Sí, respondí con calma. Porque vivir con las consecuencias de tus errores es el peor castigo que existe. No necesito verla sufrir para sentirme bien. Ya ha sufrido suficiente. Rodrigo bajó la mirada. Es raro, mamá. Parte de mí quería que sufriera, que pagara por todo lo que nos hizo. Pero cuando la vi hoy, solo vi a una mujer rota. No sentí satisfacción, solo tristeza. Eso significa que estás sanando, hijo, le dije. La venganza solo alimenta el dolor. El perdón, en cambio, te libera. No sé si puedo perdonarla. No tienes que hacerlo ahora ni mañana. Pero algún día, cuando estés listo, vas a poder soltar ese peso. Y vas a respirar más ligero. Esa noche, Rodrigo se quedó dormido en el sofá. Lo cubrí con una cobija y lo observé dormir como cuando era niño. Luego pensé en Sandra, sola en un hotel en Monterrey, lejos de sus hijos, cargando un vacío que ningún hombre, ningún trabajo, ninguna ciudad nueva podría llenar. 3 semanas después, en enero, recibí una llamada de Lupita. Ale, ¿supiste lo de Sandra? ¿Qué pasó? Está en el hospital, en Monterrey. Mi sobrina dice que tuvo una crisis nerviosa, que la encontraron en su departamento. Había tomado pastillas. Sentí que el mundo se detenía. ¿Se intentó? No saben. Los doctores dicen que fue una overdosis de ansiolíticos. Podría haber sido un accidente o no. Dios mío, colgué. Y llamé a Rodrigo. Le conté todo. Se quedó en silencio un largo minuto. Voy a ir, dijo finalmente. ¿Estás seguro? Sí. No por ella, por mí. Para cerrar esto en paz. Viajó al día siguiente y regresó 2 días después. Cansado, pero más tranquilo. ¿Cómo está? Pregunté. Viva. Y eso es lo que importa. Está en observación psiquiátrica. Los doctores dicen que fue una llamada de auxilio. No quería morir, solo dejar de sentir. ¿Hablaste con ella? Sí. Estaba ahí, en esa cama de hospital, con suero en el brazo, el cabello sin arreglar, rota. Me pidió perdón. ¿Y tú qué le dijiste? Que algún día, tal vez, podría perdonarla, pero que ese día no era hoy, que necesitaba sanar primero, buscar ayuda, reconstruir su vida, y que cuando estuviera lista podría volver a ser parte de la vida de los niños, pero que yo ya no podía cargar con su dolor.
Ascendí con orgullo. Eso es sabio, hijo. No es sabiduría, mamá. Es cansancio de pelear. Lo abracé. Esa noche preparé salsa con el molcajete. Fernando probó. Sabe diferente. ¿Mejor o peor? Más honesta. Sonreí. Ya no cocinaba para impresionar. Cocinaba con verdad. Los meses siguientes fueron de sanación. Rodrigo volvió a salir. Sofía sonreía más. Emiliano jugaba fútbol. Y yo aprendí a amar sin invadir. Un día recibí una llamada. Señora Alejandra León, sí, habla la licenciada Méndez. Represento a Sandra Ramírez. Mi corazón se detuvo. ¿Pasó algo? No. Ella quiere entregarle algo. Fui a la oficina. Me dio una carta. Sandra escribía. Había perdido todo. Roberto la había dejado. Estaba sola. Había entendido que no era castigo. Era consecuencia. Decía que estaba en terapia. Que quería ser mejor madre. No pedía perdón. Solo pedía tiempo. Guardé la carta y entendí algo profundo. La vida ya había hecho justicia. No necesitaba venganza. Solo necesitaba soltar. Esa noche cenamos juntos. Reímos. Éramos una familia. Rota, sí, pero real. Llegó diciembre. Sandra vio a los niños por 2 horas. Cuando volvieron, Rodrigo me contó. Se ve diferente. Vacía. ¿Y los niños? Solo querían tiempo con ella. ¿Y tú? Hablamos. Roberto la dejó. Solo fue un juego para él. Rodrigo bajó la mirada. Pensó que era amor, pero solo era una ilusión. Guardé silencio. Parte de mí sintió algo parecido a la compasión. Otra parte entendió que la justicia, aunque fría, había llegado. ¿Cómo está? Pregunté. Destruida, respondió Rodrigo. Dice que el trabajo que tanto quería es un infierno, que su jefe la trata mal, que la oficina está llena de chismes sobre ella y Roberto, que no tiene amigos allá, que se siente sola. Suspiré. Lo siento por ella. Rodrigo me miró sorprendido. ¿En serio? Sí, respondí con calma. Porque vivir con las consecuencias de tus errores es el peor castigo que existe. No necesito verla sufrir para sentirme bien. Ya ha sufrido suficiente. Rodrigo bajó la mirada. Es raro, mamá. Parte de mí quería que sufriera, que pagara por todo lo que nos hizo. Pero cuando la vi hoy, solo vi a una mujer rota. No sentí satisfacción, solo tristeza. Eso significa que estás sanando, hijo, le dije. La venganza solo alimenta el dolor. El perdón, en cambio, te libera. No sé si puedo perdonarla. No tienes que hacerlo ahora ni mañana. Pero algún día, cuando estés listo, vas a poder soltar ese peso. Y vas a respirar más ligero. Esa noche, Rodrigo se quedó dormido en el sofá. Lo cubrí con una cobija y lo observé dormir como cuando era niño. Luego pensé en Sandra, sola en un hotel en Monterrey, lejos de sus hijos, cargando un vacío que ningún hombre, ningún trabajo, ninguna ciudad nueva podría llenar. 3 semanas después, en enero, recibí una llamada de Lupita. Ale, ¿supiste lo de Sandra? ¿Qué pasó? Está en el hospital, en Monterrey. Mi sobrina dice que tuvo una crisis nerviosa, que la encontraron en su departamento. Había tomado pastillas. Sentí que el mundo se detenía. ¿Se intentó? No saben. Los doctores dicen que fue una overdosis de ansiolíticos. Podría haber sido un accidente, o no. Dios mío, colgué. Y llamé a Rodrigo. Le conté todo. Se quedó en silencio un largo minuto. Voy a ir. Entendió que tú nunca fuiste el problema, que ella lo fue, y que destruyó lo único bueno que tenía por perseguir algo que nunca fue real. Sentí un nudo en la garganta. No había alegría en mí, solo una tristeza profunda. A veces la vida cobra sus deudas, murmuré. ¿Qué dijiste, mamá? Nada, hijo, solo que la justicia no siempre llega como castigo, sino como consecuencia, y las consecuencias suelen ser mucho más duras. Rodrigo asintió. Sandra preguntó por ti. ¿Qué dijo? Si seguías enojada con ella. Le dije que no, que estabas en paz. Esa noche saqué el molcajete, no para cocinar, solo para sostenerlo. Pensé en todas las veces que Sandra me llamó entrometida, controladora, tóxica, en todas las veces que me hizo sentir que yo era el problema. Y ahora ella estaba sola, sin esposo,
sin hijos cerca, sin el hombre por el que lo arriesgó todo, sin trabajo, sin amigos. ¿Y yo? Yo estaba en mi cocina, con mi esposo durmiendo en la habitación, con mis nietos a 2 cuadras, con mi hijo que venía a cenar cada semana, con una familia que, aunque rota, seguía siendo familia. No necesité venganza. La vida ya se había encargado de equilibrar las cosas. Rodrigo bajó por agua y me encontró con el molcajete en las manos. ¿Estás bien? Sí, solo pensaba en Sandra. ¿Y en qué más? En cómo funciona el mundo, en cómo todo lo que haces tarde o temprano regresa a ti. ¿Karma? No, consecuencias. El karma suena místico. Las consecuencias son reales. Plantas mentiras, cosechas soledad. Plantas traición, cosechas abandono. Así de simple. Fernando me abrazó. ¿Sientes lástima por ella? Sí, pero también paz, porque entiendo que yo no causé su desgracia. Ella la construyó, decisión tras decisión. Esa noche dormí tranquila. Soñé con mi suegra, en su cocina, moliendo chiles, sonriendo. Lo hiciste bien, Alejandra, me dijo. Sostuviste a la familia, incluso cuando se rompió. ¿Cómo supiste que era lo correcto? Nunca lo supe, solo seguí amando, incluso cuando dolía. Desperté con lágrimas, pero eran lágrimas de paz. Los meses siguientes, Sandra entró a rehabilitación. Llamaba a los niños una vez al mes. Conversaciones cortas pero sinceras. No pidió volver, no pidió otra oportunidad. Solo intentaba ser mejor. Y yo entendí algo. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. A veces es simplemente dejar que cada quien viva con las decisiones que tomó. Sandra había perdido todo persiguiendo una ilusión. Y aunque una parte de mí sentía compasión, otra entendía que ese era su camino, su lección. Yo solo tenía que seguir siendo quien era, una madre, una abuela, una mujer que eligió el amor sobre el odio. Y eso, al final, fue mi verdadera victoria.